En esta siguiente lección vamos a hablar acerca de edición reparaciones. Lo que vamos a aprender en esta lección va a ser a diagnosticar varios problemas en una pieza. Algunas veces cuando tenemos algunos croquis abiertos no podemos realizar, por ejemplo, algunas operaciones de extrusión, ya sea para generar sólidos o generar cortes. Vamos a ver cómo podemos eliminar ese tipo de problemas. Vamos a reparar algunos problemas en la geometría de los croquis, es decir, líneas que se entrecruzan, y vamos a conocer las herramientas que nos pueden servir para identificar este tipo de problemas. Otra cosa que vamos a utilizar es la barra de retroceso, que ustedes ya la conocen, de hecho la hemos venido usando. Recuerden que cuando ustedes ponen el puntero en la parte inferior de lo que es la última operación del árbol de historia, el puntero cambia y se convierte en una mano, la cual pueden subir desde la parte de abajo hacia arriba como si fuera una cortina, y que nos permite ir explorando en el árbol de historia cada una de las operaciones que dieron origen a la pieza final. Vamos a reparar también algo que se le llama relaciones y dimensiones colgantes. Una relación o dimensión colgante se refiere a una parte donde se pierde una referencia y esta ya no queda de la misma manera en como estaba acotado. Por ejemplo, que tuviéramos una arista de referencia, acotáramos el centro de un círculo y de repente esa arista o línea horizontal la cambiáramos o la elimináramos por un punto, entonces estaríamos perdiendo la referencia. Es ahí cuando queda como algo colgante, se le llama. Vamos a utilizar otra herramienta que se llama Feature Expert para reparar problemas en redondeos. Vamos a ver que en algunas ocasiones, dependiendo de la complejidad de las piezas, va a ser un poco complicado realizar algunos redondeos, sobre todo en donde se encuentran varios redondeos de diferentes diámetros. Esta herramienta nos puede servir para darle el orden correcto en el árbol de historia y que permita la reconstrucción de todos esos redondeos. Y por último vamos a utilizar Filed Expert y Draft Expert para agregar redondeos y ángulos de salida. Esta parte de Filed Expert y Draft Expert son opciones dentro del mismo comando de redondeo y de ángulo de salida. El caso de estudio de esta lección es esta pieza que voy a abrir. Entonces, esta pieza que voy a abrir ya la tengo completamente terminada y lo que nosotros vamos a hacer, ahorita que abramos, la que nos va a servir para ejemplificar esta lección, es que esta pieza va a tener muchos errores. Entonces voy a abrir la otra pieza, que de hecho la encuentro en la parte de caso de estudio, doy doble clic en la pieza y lo que voy a encontrar como algo nuevo es este cuadro que se llama ¿qué errores hay? Si ustedes se dan cuenta, está organizado por el tipo, por la operación y por una descripción de lo que es el error. En el tipo viene si es un error o es una advertencia. En la parte de la derecha viene si corresponde a una operación o a un croquis. Y por último viene una descripción del error que está impidiendo la reconstrucción de lo que es esa operación en el árbol de historia. Si presiono el botón de cerrar, voy a poder ver que en el árbol de historia no se reconstruye absolutamente nada de lo que es el modelo en sí. Por ejemplo, voy a cambiar la orientación a isométrico y no veo nada en el área de gráficos. Entonces, con la barra de retroceso, si yo me acerco a esta parte de aquí abajo, se forma la manita. Voy a regresar a la primera de las operaciones y voy a ir explorando cada uno de los croquis que dieron origen a esa operación. Recuerden que toda operación 3D tiene como base algo en dos dimensiones, es decir, dentro de ella tengo un croquis disponible. Si nosotros queremos editar el croquis, no es necesario que expandamos el contenido, sino que simplemente puedo dar clic derecho en esta parte y recuerden que el comando de editar croquis es el que tiene la mano encima del símbolo de croquis. Entonces me va a meter al croquis que corresponde a esa operación. Me voy a ir normal a... Lo que ustedes ven aquí es un cuadrado que no se ve que tenga algún problema, es decir, tiene 50 milímetros. Solamente le falta una cota en la parte de arriba, pero recuerden que el dejar un croquis insuficientemente definido, es decir, sin las referencias necesarias para que quede fijo, no nos impide el poder generar un sólido. Entonces, vamos a tratar de explorar si vemos algún problema. Imagínense que, bueno, ustedes lo revisan y de hecho a simple vista no se nota nada. Voy a tratar de salir del croquis. Y hay una herramienta que se llama Sketch Expert que me permite o me ayuda a poder verificar cuáles son los problemas que de manera visible no puedo apreciar en lo que son los croquis. Entonces, por ejemplo, aquí selecciono la parte que dice mostrar el problema utilizando verificar el croquis. Y en forma automática me dice cuáles son los errores. Me dice el croquis no se puede utilizar para una operación porque el punto final está compartido incorrectamente con múltiples entidades. Voy a presionar el botón de aceptar y ven que en forma automática se forma esta lupa. Esta lupa me indica cuál es el error. Si ustedes se dieron cuenta hace un rato que yo me acercaba pues de manera superficial o lejana, no se alcanzaba a ver que esta línea estaba separada y que tenía este pedacito de línea. Entonces voy a suprimirlo. Lo selecciono, lo suprimo, le digo que sí. Me voy a acercar un poco para unir el final de esta línea con el final de la otra. Entonces, ahí me marca que tengo tres errores, reparar croquis. Voy a ver el segundo error. En el segundo error me dice descripción del problema entidad pequeña, ¿es intencionado? Es decir, me pregunta si fue puesta a propósito por nosotros. Si ustedes se dieron cuenta, me regreso al 1,
La lupa cuando pasa el error 2 de 3 en forma automática se va hacia la parte de arriba, entonces puede ser que esté, o más bien me señala dónde está la entidad. Voy a pasar al 3, ahorita regresamos al 2, me acerco un poco y ahí lo que voy a ver pues es un pedacito de línea también, entonces lo suprimo, presiono el botón de sí, regreso otra vez al 2, vean que subió, me voy a alejar un poco y ahí veo que tengo lo que sería esta entidad de aquí. Entonces yo la puedo seleccionar, hay una selección por lazo o esta selección con el lápiz. De hecho, si ustedes se dan cuenta, estoy seleccionando ahí con un lápiz, voy a suprimir, presiono el botón de sí. Esto es algo relativamente nuevo en las versiones recientes de lo que es el software, pero si ustedes quieren pueden cambiar el tipo de selección. ¿Desde dónde lo cambian? Desde la parte de opciones. Voy a pasar a visualizar selección y en lugar de que sea lazo voy a decirle que sea cuadro. Presiono el botón de aceptar. En esta parte que dice método de selección masivo, que sea cuadro, entonces la forma de seleccionar pues va a ser así, que de hecho para mí es más cómodo que tener lo que es la herramienta de lápiz. En este caso ya es cuestión de gustos. Lo último que voy a hacer es agregarle una cota, que esa cota va a ser de 50 milímetros y voy a presionar la paloma morada en la esquina de confirmación. Entonces puedo ver que la primera operación ya se reconstruye en lo que es el árbol de historia. Voy a continuar con la segunda operación, que es el corte 1. Este corte vean que no tiene un error pero sí una advertencia. Si yo requiero ver a qué advertencia se refiere, puedo darle un clic derecho sobre la operación y seleccionar la opción que dice qué errores hay. Esto me lleva a poder ver el tipo de operación, vista preliminar y la descripción. Me dice que este croquis contiene cotas o relaciones con una geometría del modelo que ya no existe. Entonces voy a editar el croquis. Aquí estoy expandiendo, edito el croquis, me voy a ir normal a... Y vamos a ver qué hay de raro, ¿no? Entonces en esta parte, si ustedes se dan cuenta, tengo la dimensión de 11, 22 y en la parte de arriba tengo una línea. Entonces yo puedo filtrar para ver las relaciones. Recuerden que me hablaba el error, la descripción me decía que eran relaciones colgantes. Voy a seleccionar visualizar, eliminar relaciones. Voy a filtrar en esta parte las que me estaba diciendo, que en este caso eran las colgantes. Y vean que en forma automática me dice que había una relación de colinealidad entre esta línea y una referencia que ya se perdió. Entonces vean que yo toqué la parte de colinear y ahora me dice que yo lo reemplace, es decir, que le indique la referencia. La línea existe, ahora yo tengo que indicarle con cuál la va a anidar, que sería esta de aquí. Presiono el botón de la izquierda de reemplazar y en forma automática me estaría moviendo lo que es esa parte del croquis a donde lo requiero. Ahí presiono el botón, la paloma morada, salgo y en forma automática ya no voy a ver lo que es la advertencia en ese croquis. Después viene una operación de vaciado. Vean que ese vaciado no tiene ningún problema. Después continúo con un plano. Normalmente cuando estamos modelando creamos un plano para utilizarlo como plano de croquis en la siguiente operación, que en este caso es un nervio. Entonces el plano fue hecho en la parte de arriba, tengo aquí el nervio, después viene un corte más. Ese corte, si ustedes ven, se reconstruye, pero tiene una advertencia. Entonces voy a darle clic derecho, selecciono qué errores hay y ahí me dice que el plano utilizado por este croquis está ausente y no se puede acceder. Aquí nos está hablando acerca del plano. Entonces, ¿cómo puedo yo ver en qué plano está hecho cierto croquis? Le voy a dar un clic derecho y selecciono la herramienta de editar el plano de croquis. Vean que ahí lo voy a girar un poquito, el círculo está en la parte de atrás, editar el plano de croquis. Ahí hay un plano ausente. Esto pasa cuando ustedes están modelando, generan un plano. Ese plano lo utilizan como plano de croquis, generan una operación. Si ustedes eliminan el plano, la operación permanece, pero el plano se marca como lo está marcando del lado de la izquierda, como un plano ausente. En este caso voy a seleccionar esta cara, es decir, le voy a decir que la nueva referencia es esta para que me quite esa advertencia. Y en forma automática ya no tengo ninguna advertencia en el corte número 2. Después continúo con un chaflán que no tiene ningún problema, es el chaflán que estoy tocando en la parte del área de gráficos. Continúo con el corte 3. El corte 3 son dos barrenos en la parte superior, tampoco tienen problema. Vengo con el corte 4, es un barreno en forma lateral. Ahí sí tengo una advertencia. Por ejemplo, voy a darle un clic derecho, voy a ir a la parte de qué errores hay y me dice que este croquis contiene cotas o relaciones colgantes. Entonces voy a editar el croquis. Ahora, puedo identificar de manera fácil lo que son las cotas o relaciones colgantes porque vienen en un color verde olivo. Aquí, por unos ajustes del sistema, el color no está siendo verde olivo, de hecho se controla desde la parte de opciones. Me voy a meter a la parte de colores y vamos a buscar la parte de cotas colgantes. Aquí está la parte de cotas colgantes, yo lo edité por alguna razón, lo voy a regresar a su color original.
Es este el color que viene predeterminado en la instalación del programa, y todas las cotas que ustedes vean en este color son cotas colgantes. Aquí tengo una referencia en la parte inferior y luego el centro del círculo parece ser que está perdido. Yo puedo tocarlo, es decir, aquí estoy tocando el valor de 9 milímetros. Vean que se forma un rectángulo en color rojo o cuadrado en la parte inferior, y yo puedo arrastrar para volver a referenciarlo. Vean, le estoy diciendo pues ahora mide de aquí a aquí, y en forma automática me da la referencia al centro y a la arista inferior. Entonces la cota cambia a color negro, el croquis, si yo salgo de él ya no tiene ningún problema y me quita en forma automática lo que es la advertencia. Continúo con el corte número 7. Ahora, en el corte número 7 es esta operación, es decir, un barreno. Después hay una matriz circular que me genera copias de esos barrenos. Después viene el corte número 8. En el corte número 8 pues se reconstruye, pero hay alguna advertencia. Ven que si yo pongo el puntero en esta parte de aquí me dice advertencia. Este croquis contiene cotas o relaciones con una geometría del modelo que ya no existe. Edito el croquis y vean que ahí me marca en color verde olivo, es decir, con referencias perdidas. Entonces yo voy a filtrar las relaciones. Recuerden que para poder filtrarlas y seleccionar las que son colgantes, voy a este botón de visualizar, eliminar relaciones. Aquí están todas las relaciones existentes en este croquis o las colgantes, por ejemplo corradial y concéntrico. Entonces lo que yo voy a hacer es toco esta parte de aquí, me dice que es corradial, el mismo valor de radio, pues lo voy a hacer con el de atrás. Es decir, aquí tengo que reemplazar. Recuerden que en esta parte de aquí estamos reemplazando. Puedo tocar este de aquí y le puedo decir reemplazar, y en forma automática le está dando el mismo valor de radio. Y este de aquí, si yo lo toco, vean que la que me marca en color verde olivo es una relación de concentricidad. Ahora, al momento de que yo toque el círculo se muestra este cuadro. Yo puedo anidarlo, es decir, le puedo indicar que sea concéntrico con el de atrás. Únicamente con clic izquierdo sin soltar empiezo a arrastrar, y cuando esté encima de la arista suelto, y en ese momento lo está moviendo para hacerlo concéntrico. Es únicamente volverle a dar las referencias. Como ustedes pueden ver, ya no hay nada en color verde olivo, y cuando yo presione la paloma en la esquina de confirmación tengo que apreciar que el croquis ya no tiene ninguna advertencia. Entonces continúo con la siguiente operación, que es el redondeo 1. El redondeo 1 no tiene problema, lo voy a tocar para que vean las aristas redondeadas. Continúo con redondeo 2. El redondeo 2 definitivamente no se reconstruye. Recuerden que la X me indica que la operación no se reconstruye. Y el redondeo 3 tampoco tiene ningún problema. Entonces vamos a editar la operación del redondeo 2 para ver cuál es el problema. Ahí tengo 4 aristas seleccionadas, que son las marcadas en color azul, y el valor de radio de redondeo es de 2 milímetros. Entonces, recuerden que el programa, cuando ustedes agregan un redondeo, en donde hay esquinas vivas disminuye el material o desbasta, y en donde hay esquinas donde le hace falta material pero ustedes requieren el redondeo, el programa lo agrega, es decir, agrega la falta de material en forma automática. Me piden redondeos de 2 milímetros. Si yo mido la distancia que existe de esta cara hasta la cara inferior, tengo un valor de 2 milímetros. Entonces yo tendría que tener redondeado 1 milímetro de este lado, otro de aquí y otro de acá, a partir de la arista que estoy tocando, 1 milímetro de cada lado, es decir, a izquierda y a derecha de la arista. Entonces físicamente se pueden hacer, pero ¿cuál es el asunto aquí? Es el orden. Sin embargo, si yo agrego un redondeo en algún momento, salgo de él y me marca este error, yo puedo utilizar en forma automática este comando de aquí que se llama Feature Expert. Aparece el cuadro de qué errores hay. Me dice que no se puede crear el redondeo, que compruebe los valores de geometría y de radio especificados sean los adecuados, o utiliza la opción redondeo de cara. Si yo utilizo la parte de Feature Expert, lo que el programa intenta hacer es darle el orden adecuado en el árbol de historia. Ven que en forma automática ya los creo, pero son redondeos por separado, es decir, tengo el redondeo 1, el redondeo 2, el redondeo 3 y el filet 2 en esta parte. Entonces lo único que tenía que hacer era crearlos por separado, pero si en algún momento tengo problemas con redondeos en aristas que se encuentran, puedo utilizar esta herramienta de Filet Expert. Entonces ya hemos creado esta pieza de manera completa, ya no tenemos ningún problema. Esta pieza ya no nos va a servir para nada más, vamos a cerrarla. Y lo siguiente que vamos a ver es algo que tiene que ver con algunos otros comandos, como por ejemplo Filet Expert y Draft Expert. Estos comandos de Filet Expert y Draft Expert, como el nombre lo indica, el Filet estamos hablando del redondeo y el Draft estamos hablando del ángulo de salida. La pieza que voy a utilizar es esta pieza de aquí, y lo que yo voy a hacer es empezar a utilizar esta herramienta para agregar múltiples redondeos en lo que es esta pieza. Filet Expert lo encuentro dentro de redondeo, es decir, es una opción
más de ese mismo comando, no un comando por separado. Normalmente hemos trabajado en la pestaña de manual. Me voy a pasar a la segunda pestaña, que es FileExpert. ¿Y cuál es la ventaja de este comando? Que puedo ir agregando varios radios diferentes dentro del mismo cuadro de diálogo. No es dentro del mismo comando, vamos a ver por qué no es dentro del mismo comando. Entonces voy a seleccionar primero un valor de radio de redondeo de 4 milímetros, ahí lo estoy especificando, y voy a tocar esta arista de aquí. Vean que la estoy tocando. Entonces me voy a alejar un poquito más, ahí la voy a tocar. Vean que al momento de tocar se forman estos bucles o este cuadro virtual a la derecha. Ven, ahí me da la oportunidad de seleccionar todas las conectadas, es decir, todas las que sean similares. Todas las que se están poniendo en color fuchsia son las que me estaría redondeando, es decir, me ayuda como herramienta de selección. Vean que ahí, entonces en este caso yo quiero utilizar la segunda opción, que sean todas estas de aquí. En forma automática me está redondeando todas las esquinas que son iguales, y yo puedo presionar el botón de aplicar sin ningún problema, ahí las estaría agregando. Después, de manera automática yo puedo cambiar el valor, es decir, puedo decirle que ahora quiero redondeos de 1 milímetro y tocar, por ejemplo, esta arista de aquí y ver qué opciones son las que me ofrecen. Esta no, en este caso sería esta tampoco, me paso a la siguiente, esta sería redondear toda esta parte que se ve marcada ahí. Entonces presiono la opción que sea la que voy a utilizar, le doy un clic y vean que del lado donde dice elementos a redondear las va a cargar de manera automática. En el momento que aparecen todas las aristas yo puedo presionar el botón de aplicar y de manera automática me va a estar redondeando todas esas aristas seleccionadas con un valor de 1 milímetro. Entonces, imagínense que ustedes en algún momento no quieren el valor de 1 milímetro para este grupo de aristas. Imagínense que para esta quiero un valor diferente. Yo puedo cambiar ese tamaño. Aquí estaba en la pestaña de agregar, me voy a pasar a cambiar ahora. Voy a seleccionar el redondeo. Ahí me dice que la cara 1 tiene un redondeo de tanto, y lo que voy a hacer ahora es cambiar el tamaño. Entonces, déjenme, vuelvo a eliminar. Voy a seleccionar esta cara y me dice que tiene un tamaño de tal. Por ejemplo, imagínense que ese lo voy a cambiar a 4. Voy a presionar el botón de ajustar tamaño y de manera automática tiene que cambiar el redondeo a los 4 milímetros. Únicamente el seleccionado, los demás se mantienen en 1 milímetro. ¿Okay? Pero también puedo eliminarlos, es decir, en la parte de atrás, si ustedes ven, se está generando también ese redondeo. Pero si yo lo selecciono, puedo hacer una selección en bucle, como por ejemplo esta de aquí. Ahí estoy seleccionando todas ellas y les voy a decir que en esa parte de atrás me elimine los redondeos y vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, en forma automática tendría que estarme quitando todos los redondeos de la parte de atrás, pero me mantiene los de la parte de enfrente. Entonces, lo rescatable de esta herramienta es que puedo generar varios redondeos dentro del mismo cuadro de diálogo. Ustedes recuerdan, puse redondeos de 1 milímetro y de 4, entonces voy a presionar la paloma para aceptar y tengo aquí el primer grupo de redondeos de 4. Después otro redondeo más de 4 milímetros que fue el que cambié y los redondeos de 1 milímetro. El lugar o las operaciones en el árbol de historia, pues obviamente, como ya sabemos, de diámetros diferentes, los redondeos deben estar separados. La única ventaja es el poder cambiar, quitar o seleccionar un grupo continuo de aristas con esta herramienta de FileExpert. Esta pieza ya no nos va a servir para nada más, la voy a cerrar. Y vamos a ver un ejemplo similar, pero ahora con el comando de DraftExpert. Este comando de DraftExpert es algo análogo a lo que venimos hablando en el ejemplo anterior, pero ahora sería con el caso de los ángulos de salida. Entonces, para la parte de los ángulos de salida, si ustedes recuerdan, también existe un comando que me permite agregarlos. Si yo me meto este comando como en el redondeo, también tiene dos pestañas, lo que es la pestaña manual y la pestaña de DraftExpert. Entonces yo puedo seleccionar alguna cara como plano de desmoldeo. Recuerden que esa es la parte principal del comando de ángulo de salida. Hacia dónde saldría lo que es pues mi pieza, ¿no? Vamos a seleccionar esta cara de aquí. Esta no sería, voy a seleccionar como cara de desmoldeo esta de aquí, la voy a eliminar, no tengo nada seleccionado, sería esta de aquí. Y hacia dónde saldría el molde. Entonces si ustedes se dan cuenta, ahí me indica que el molde saldría de acá, pues realmente no. La dirección es equivocada, entonces vamos a configurar un valor de ángulo de salida para poder analizar un valor de 3 grados. Voy a dar un enter y ahí voy a presionar el botón de pintar automáticamente. Entonces todas las caras en color azul me dice que el ángulo de salida es positivo. ¿A qué se refiere con eso? Que el ángulo de salida es por lo menos igual o mayor a 3 grados. Si yo pongo el puntero en esas caras, vean que ahí tengo un ángulo mayor. Y las
caras en color amarillo me indican que el ángulo es menor a 3 grados. Si yo pongo el puntero encima de esas caras, vean, ahí tengo un ángulo de salida de 0 grados. Entonces tendría que agregarle el ángulo de salida para poder generar lo que es el molde y que pudiera salir de forma satisfactoria. Entonces ahorita ya tengo señaladas las caras, voy a seleccionarlas para poder aplicarle lo que es ese valor de ángulo de salida. Entonces las caras serían estas de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Entonces le voy a poner en vista lateral para que lo aprecien de mejor manera. Ven que esta cara es completamente recta. Cuando yo presiono el botón de aplicar, ¿qué es lo que va a pasar? De manera automática me genera el ángulo. De hecho me falta una cara más, voy a presionar el botón de aplicar y de manera automática me tiene que generar lo que es el ángulo. Entonces ahí presiono el botón para aceptar y vean que me está agregando lo que son los ángulos de salida y le está cambiando el orden en el árbol de historia. ¿Por qué cambia el orden? Vean, por ejemplo, yo tengo aquí lo que son estos redondeos. Entonces yo no puedo agregar redondeos si no primero les hice la operación de ángulo de salida. Vean, lo voy a regresar en el árbol de historia. Ahí no tengo nada, ya lo generé y ya después vendría lo que sería mi operación de redondeo. Como los hice después, la herramienta de Draft Expert se encarga de darles el lugar adecuado en el árbol de historia para que se puedan reconstruir. Entonces todas estas herramientas nos sirven para automatizar el proceso de lo que son la creación de redondeos y ángulos de salida dentro de las piezas. Eso es todo en esta lección.